Buenas tardes. Un poquito de frío, ¿verdad? Ok. Pues si nos acercamos un poquito más, hacemos más calor humano. Muy bien, muchachos. Mi nombre es Yolanda Venegas. Soy de la parroquia de Santa Mónica, de aquí de Dallas. Soy también estudiante de la universidad. Estamos estudiando junto con mi esposo de aquí mismo en la universidad. Y bueno, pues tengo ya muchos años que me encontré con el Señor y estamos sirviendo a un grupo familiar y a otros ministerios. Bien, pues esta tarde me tocó presentar a este señor Juan Moreno. La plática es sobre catequesis evangelizante. Es un modelo de formación en la confirmación para adultos. Juan Moreno ha sido director asociado en la Oficina de Evangelización y Catequesis durante estos últimos 4 años. En consulta con sacerdotes y líderes catequéticos y catequistas, dirigió el proyecto que dio como resultado un proceso de formación renovado para los adultos que se preparan para el sacramento de la confirmación en la arquidiócesis del Galveston, Houston. Con ustedes vamos a recibirlo con un aplauso al señor Juan Moreno. Gracias, Yolanda, gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de catequesis evangelizante. Rápidamente me gustaría tomar la temperatura, bueno, ya sé la temperatura del cuarto, pero la temperatura catequética. ¿Cuántos de ustedes son ya catequistas? Levantando la mano. Muchos bueno, no tantos. ¿Qué hacen los demás? Liturgia. Bueno, ¿qué hacen los demás? Si no son catequistas, bienvenidos, pero ¿qué más hacen? Divina Misericordia, grupo de Divina Misericordia, algunos otros grupos de oración, de crecimiento, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por aquí? Estudio bíblico, muy bien, ¿qué más? Liturgia, excelente, muy bien. Bueno, lo que voy a hablar aquí aplica en muchos contextos, aunque el tema lo he titulado Catequesis Evangelizante en la preparación sacramental. Les voy a dar muchos conceptos, muchos principios que pueden ser aplicados, utilizados en muchos lugares. Así que bienvenidos, qué bueno que están aquí. Un honor, un placer, una gracia el haber sido invitado. Quisiera dirigirme un momento aquí a la pantalla para darle gracias a nuestros patrocinadores, la compañía de RCL Benziger, que provee recursos para la catequesis, así que si se dan la vuelta por las exhibiciones, todavía falta un poquito de tiempo, si no lo han hecho, nada más dense una pasadita para que vean los recursos y pues darles gracias también por traer gente aquí a presentar con ustedes, así que gracias a ellos por invitarnos y patrocinar la presentación. Muy bien, quería empezar esta sesión compartiéndoles una reflexión. La presentación que estoy haciendo aquí el día de hoy es una abreviación, es un resumen de una presentación que me tocó dar. Nos compartieron una invitación para ir a presentar a la Universidad de Notre Dame este verano, precisamente para hablar de catequesis evangelizante. Y por 3 días estuvimos dando ahí sesiones y entonces el día de hoy lo he comprimido un tanto, así que tenemos bastante material que compartir, lo vamos a hacer un tanto rapidito. Y por el hecho que lo voy a hacer bastante rapidito, quería decirles que cualquier cosa que hable el día de hoy de recursos, de documentos de la iglesia, de artículos, de enlaces, los pueden encontrar de 2 maneras. Una de ellas es mi página de Facebook, que aparte de todo lo que hago de trabajar para la arquidiócesis, también tengo un ministerio de evangelización virtual donde comparto muchas cosas. Así que si ustedes usan las redes sociales, esta en particular, pues los invito a que le hagan like, a que vayan. De hecho, si van ahorita, ya está ahí ese enlace puesto, le hacen ahí clic y todo lo que hablo, la diapositiva, al rato que edite el audio, si es que está saliendo bien el audio, ahí también va a estar, las PowerPoint, cualquier cosa, todo lo que hablo ahí lo tienen, entonces lo pueden obtener. O si no tienen Facebook, simplemente visiten esa página de internet y les pido nada más que me pongan su correo electrónico
y también lo pueden obtener, ¿ok? Bueno, habiendo dicho eso, empezamos la reflexión de lo que estamos haciendo. Yo he estado pensando acerca de esto por mucho tiempo, pero a principios de año vi un artículo que salió en la revista que se llama America, que la ponen los jesuitas aquí en Estados Unidos. Y vi un artículo que me llamó la atención porque el chavo que estaba escribiendo el artículo decía, la educación religiosa está descompuesta, está averiada. Y bueno, si ustedes trabajan en la catequesis, a veces quizás se han sentido de esa manera. Los niños no van a misa, los papás ni sus luces, van y los avientan. Entonces, bueno, los que trabajamos en este ámbito decimos de repente, bueno, sí, como que falta algo, ¿no? Entonces, ahorita les digo lo que decía el chavo. Y luego respondió otra publicación que se llama Commonwealth y decía, educación religiosa averiada, como cuestionándolo un poco, lo que estaba platicando el primer artículo. Estos son varias de las cosas que reportaba el primer artículo, los problemas. Y ustedes ya lo saben, pero simplemente para enumerarlos, que las personas, sobre todo ya los jóvenes, millennials, jóvenes, que a mí me da mucho gusto ver jóvenes aquí en las sesiones. A veces cuando doy clases de formación, voy y les pregunto, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, bienvenido, o sea, pero ¿qué te atrae? O sea, porque yo quiero saber. Ya de viejo uno, pues con sus hijos y todo, bueno, y es diferente, pero cuando veo hacia jóvenes digo, ¿qué te atrajo? O sea, ¿qué te llevó a ti a estar aquí a los 20 años, no? Pero ya gente joven, sobre todo, no va a misa. Que la educación religiosa ya tampoco los mandan. 68% de los millennials, los famosos millennials, ¿verdad? Gente joven de sus 20s, no inscribe a sus hijos en la educación religiosa. También platicaba por ahí uno de los autores, un colapso de la ecología de instituciones religiosas, refiriéndose sobre todo a este país, pero yo creo que podemos hacer conexiones también con nuestros países de origen. ¿Qué significa una ecología de instituciones religiosas? El autor se refería al hecho de que, al menos aquí en Estados Unidos y también en nuestros países, había un tiempo en el cual en las escuelas, y no estoy hablando de escuelas católicas, sino en las escuelas seculares, comunes y corrientes, había un tiempo en que al inicio del día se hacía oración. No sé si sabían eso ustedes. Había un tiempo en que, bueno, se podía hacer por ahí un estudio de Biblia, que es diferente, porque al día de hoy no puede uno ni mencionar el nombre de Dios, ¿verdad?, sin que alguien se enoje. Anteriormente se vivía la fe públicamente. Yo en mi país, de México, muchas procesiones, ¿verdad? Se vivía la fe en la Cuaresma, ¿verdad?, con el Via Crucis viviente, Corpus Christi, se hacían procesiones, lo mismo aquí en este país antes de la revolución de los 60, ¿verdad? Ese tiempo tan tumultuoso que trajo la revolución sexual y todas las normas que se voltearon boca arriba, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se vinieron hacia abajo, se colapsaron. Y mencionan cómo manejamos nosotros la formación, la catequesis, el día de hoy, con modelos que, bueno, en aquel entonces, cuando la familia vivía inmersa en una cultura que promovía la práctica religiosa, bueno, en aquel entonces una horita de catecismo, de CCE, o horita y 15 minutos, hora y media, lo que dure su CCE, ¿verdad? En aquel entonces, bueno, servía, estaba bien. Pero el día de hoy, que vivimos en una realidad completamente diferente, donde la familia está compitiendo, la formación religiosa está compitiendo con un montón de actividades. Los niños ya desde edades jóvenes, a mi hijo en prekinder, ya el verano pasado yo lo llevaba un día a soccer, ya lo llevaba otro día a la natación, y estando chiquitos, ahora ya los de high school que trabajan en la confirmación, olvídate, ya muchos no lo hacen simplemente porque están bien ocupados. Entonces está compitiendo la educación religiosa por la atención de las familias que tienen muchísimas actividades. Los modelos antiguos no trabajan. Y la revista America decía, las suposiciones integradas en el sistema actual de educación religiosa, que fueron desarrolladas en un momento diferente y en un contexto cultural diferente, ya no son válidas. ¿Y si ven ahí el salón de clases como era antes?
pues si han visitado la escuela de sus hijos, el salón de clases tampoco ya no luce así, ¿verdad? Ya ahora son estaciones, ya hacen actividades, ya hacen otras cosas diferentes. Entonces nosotros nos basamos, para la educación religiosa, nos basamos en un modelo educacional yo creo que de principios del siglo pasado, que ya incluso en las escuelas ya no se usa. Sin embargo, la iglesia se ha quedado un poco atorada, ¿ok? Entonces hay que buscar maneras diferentes, porque ya esto no trabaja. Y todo esto da el siguiente resultado. Todo lo que estamos viendo, estos problemas, dan esto como resultado. Les voy a dar una cita. Ya no es, como lo fue una vez, una iglesia compuesta de paganos que se han convertido en cristianos, sino una iglesia de paganos que todavía se llaman cristianos, pero en realidad se han convertido en paganos. ¿Me explico lo que quiere decir eso? Que en los primeros años de la iglesia, ¿verdad? En el Imperio Romano se predicaba a los paganos se convertían en cristianos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Cristianos que, hablando en serio, la mera neta es que son paganos, ¿verdad? Porque son cristianos únicamente en nombre. ¿Alguien sabe quién dijo esta cita? Nada más y nada menos que desde 1958, el entonces padre Joseph Ratzinger, obviamente después el Papa Benedicto, lo dijo hace unos cuantos años también, en el 2014, pero él ya veía esta cosa, este fenómeno, él ya lo veía desde mediados del siglo pasado. No es algo nuevo, lo que estamos viendo el día de hoy, bueno, se siente más fuerte el día de hoy, se siente crítica la situación, pero ya la veía él venir desde 1958. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, aparte de los cambios en la sociedad que sabemos pasaron en los años 60, ¿verdad? Esa revolución sexual y todo lo demás, Concilio Vaticano II, lo que ustedes quieran, también hubo un cambio que pasó en la iglesia, que mientras había otras instituciones apoyando la práctica de la fe, pues no se sintió tanto ese cambio. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál fue el encargo de Jesucristo para sus discípulos? Que lo vemos ilustrado en el Evangelio de Mateo hacia el final, en el pasaje conocido por la Gran Comisión. ¿Cuál fue el mandato? Resumiendo, ¿qué es lo que nos pidió Jesús que hiciéramos en 3 pasos? Bautizar. Primero, id, vayan, salgan, como nos dice el Papa Francisco, no se queden arranados ahí, ¿verdad? Salgan y salgan a las periferias, a buscar a los que están allá afuera, ¿verdad? Primero que nada, salir, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Primer paso, salir a ser discípulos, ¿verdad? Ahí está claro, ¿verdad? No lo estamos inventando. Después, para los que dijeron primero bautizar, bueno, ahorita hablamos de eso. Y después, ahí ya viene el proceso de enseñarles. ¿Me explico? Este es el esquema original. Vayan y hagan discípulos, bautícenos y enséñenles. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bautizar. Y si es que todavía pasa, porque ya muchas veces no pasa, ahora el catecismo, enseñar, ¿verdad? Directamente. ¿Qué pasó con ese hacer discípulos? ¿Qué pasó? No lo saltamos, ¿verdad? No lo saltamos, ya lo asumimos que son discípulos. No hay que asumir eso, ¿ok? Nos dice el Directorio General de la Catequesis, fíjense, que la fe cristiana es sobre todo ¿qué? Conversión a Jesucristo, adhesión plena y sincera a su persona, la decisión de seguir sus pasos. La fe es ¿qué? Un encuentro personal con Jesucristo, haciendo de uno mismo discípulo de Él. Y esto exige un compromiso permanente de pensar como Él, juzgar como Él, vivir como Él vivió. De esta manera el creyente se une a la comunidad de discípulos y se apropia de la fe de la iglesia. Conversión. Se requiere conversión.
¿Y es una conversión de una vez? ¿Una vez salvo, siempre salvo? No, eso no es nuestro lema, ¿verdad? Los evangélicos piensan eso. Nosotros no. Para nosotros es un proceso de conversión continua. Una y otra vez. Examen de conciencia diario, nos dicen los maestros espirituales. ¿Cómo nos fue en el día, verdad? ¿Nos acercamos hacia Dios o nos alejamos? Conversión a Jesucristo. Encuentro personal. Todos aquí en este cuarto, corríjanme si me equivoco, siéntanse libres. Están aquí, a menos de que estén a fuerzas por la esposa o el esposo, a veces pasa también. Están aquí todos, díganme si no, porque ustedes tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Alguien aquí por alguna otra razón? Que los hayan traído a fuerzas, estaba todo lleno en otros lados. Estamos todos aquí por eso, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Todos, como Pablo, que camino de Emaús tuvo ese encuentro con el Señor resucitado, todos nosotros aquí estamos por eso. Ocurrió quizás hace mucho tiempo, quizás recientemente, si fue hace mucho tiempo, quizás debe de ser renovado ese encuentro, esa conversión, pero estamos aquí por eso, porque tuvimos ese encuentro como catequistas, como personas que trabajamos en un número de ministerios que lo hacen ustedes. Yo veo nuestra labor como el facilitar el que otras personas también lleguen a tener ese encuentro. Y no asumir que los padres de familia con los que estamos trabajando para el catecismo o para los sacramentos o lo que sea, no asumir que ya están ahí. Porque si estuvieran ahí, no harían lo que hacen, ¿verdad? No aventarían a los niños y se van ellos allá de compras o yo no sé hacer qué, ¿verdad? No. Porque tú y yo que estamos convencidos, porque es lo que sucede con la conversión, estamos convencidos, yo no te tengo que obligar a ti a ir a misa, te tengo que recordar, tú ya sabes, no te tengo que obligar a ir a la confesión, tú ya sabes la importancia, estamos convencidos, hemos tenido ese encuentro, nuestra labor es entonces facilitar ese encuentro, llevar a otros, encaminarlos, empujarlos a veces, ¿verdad? A que, gentilmente obviamente, a que tengan ellos también ese encuentro con el Señor. Yo lo veo de esa manera. Y entonces podemos preguntarnos, ¿verdad? Brevemente en una reflexión, ahora sí entrando en el ámbito de la preparación sacramental. Fíjense. Disculpa. Sí. Está algo frío el clima, ¿no? Les he dicho y no sé trabajar el de ese, sino yo mismo lo apagaba. Pero tenemos encargada aquí a la colaboradora que si pasa alguien que lo agarre. ¿Qué se puede hacer en la preparación bautismal para que sea un instrumento del encuentro con Cristo? ¿Cuánto dura su preparación sacramental aquí en Dallas? Tengo entendido que es algo breve. 2 años. Bautismal. ¿Para los niños pequeños? Una plática de 1 hora y media. Una plática de hora y media. Muchas iglesias tienen 2 pláticas. ¿Qué se puede hacer ahí para unos padres que no van a misa, que no conocen a Dios? ¿Qué se puede hacer ahí? De poco a nada, ¿verdad? De poco a nada. Una vez más, el proceso que tenemos asume que los padres están convencidos, asume que están viviendo la fe. O sea, alguien se imaginó este proceso décadas atrás, y en aquel entonces, cuando los padres vivían la fe, cuando se vivía, cuando la sociedad era diferente, era suficiente. Porque en una horita les dicen, mira, va a pasar esto en el bautismo, bla, 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 muy bien, te vemos. Pero ya no es suficiente, ¿verdad? ¿Ok? Quería darles un par de modelos de una parroquia y de un sacerdote en su parroquia que vieron la situación y dijeron, ¿saben qué? La situación no puede seguir igual. Porque no sé quién lo dijo, no sé si fue Einstein o alguien famoso que dijo, la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Me explico? Y hemos estado haciendo lo mismo por décadas y estamos como preguntándonos todavía el día de hoy, ¿por qué estamos en las mismas? Hay que hacer algo diferente. Entonces, esta parroquia, Divine Mercy of Our Lord, que de hecho está aquí en Texas, ahorita les digo el proceso, y el padre Robert Mellon en San Benito, en Canadá, se vieron la situación y dijeron, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que hizo Divine Mercy of Our Lord? Hizo un proceso que se llama PrEP, Proceso de Renovación Parroquial.
y ellos dijeron, nuestro proceso de la manera en que vamos a formar a los padres para el bautismo de sus hijos, y en general, para todo, va a ser un proceso carismático. ¿Qué quiere decir eso? No significa lo usual que les viene a la mente del movimiento carismático, no. Significa que ponen ellos un énfasis en la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona, porque todo bautizado ya recibió el Espíritu Santo. A veces hay que avivar esa presencia, esa unción que hemos recibido. Entonces ellos ponen un énfasis en la acción del Espíritu Santo. Tienen un proceso que es catecumenal, y de eso vamos a hablar bastante hoy, así que si no saben lo que estoy hablando, no se preocupen, vamos a hablar bastante de cómo luce un proceso catecumenal. Es un proceso comunal. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la comunidad está envuelta, porque la visión de la iglesia es que la formación de los niños, de los adultos, de los cristianos, es el papel de ¿quién? De la directora de formación, del catequista, de los padres, de todo el mundo, de todos los presentes ahí. Es una responsabilidad de todos. Los catequistas son los que la comunidad está enviando ahí como al frente de la línea, ¿verdad? Si fuera un ejército son los que están al frente, ¿verdad? Los que representan, sí, los que están ahí pero representando a la comunidad, pero la comunidad debe orar por todos los que están en la formación, debe tenerlos presentes, debe de apoyarlos, acogerlos, darles la bienvenida. Un proceso eucarístico también. La Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, como nos enseñaron los padres del Concilio Vaticano II, es también una columna de este proceso de renovación parroquial. Y como les dije, les tengo ahí los sitios de internet en los recursos, por si no alcanzaron a escribir o tomarle foto, lo que ustedes quieran, simplemente vayan a esa página que les di, ¿ok? Porque ahí describe en más detalle. Ahorita les estoy dando rápidamente lo que encontré, pero ahí lo pueden ver. Si ustedes quieren aplicarlo, si ustedes quieren llamarles y decirles, oye, ¿cómo le hago en mi parroquia? Ahí está. Vamos a saltar eso. El padre Robert Mellon, que tiene un libro que también lo pueden adquirir, muy bueno, que se llama Divine Renovation, porque él quería tomar a su parroquia de mantenimiento a la misión. ¿Cuántas parroquias las tenemos ahí nomás haciendo lo mismo? Mantenimiento. No crece, a lo mejor va decayendo la cosa despacio, pero no, más bien sacarlas a misión. Para él, centralidad del discipulado. Él lo que hizo, dijo, no podemos continuar así. Él dijo, y lo que realizó con el permiso de su obispo, porque lo que hizo fue radical, fue decir, ¿saben qué? No le vamos a hacer como antes, de decir, aquí están las fechas del bautismo, los padres que necesiten, que la quieran, pásenle, vengan y ahí nos vemos. No, vamos a hacer un proceso diferente, vamos a conocernos. Vamos a darle una importancia a este paso que están dando. Entonces, padres que se acercaban a pedir el bautismo para sus hijos, decía, bueno, ¿sabes qué? ¿Vienes a misa? Pues no, en realidad no. Bueno, ¿por qué no vienes unos cuantos meses a misa? A ver si la comunidad, pues, ¿cómo te parece? Vamos a conocernos, es como entrar en un noviazgo, ¿no? Vamos a conocernos primero y después hablamos. Entonces, primero venían a misa un rato, ok, sí vienen. Si les ha gustado, ok, vamos a hablar. ¿Qué quieres tú para tus hijos? ¿Qué significa para ti el bautismo? Entonces entraban en esa relación que el Papa Francisco también nos ha pedido, que tengamos el olor de las ovejas, que caminemos con ellos. Entonces se propuso él a tener un proceso en el cual están acompañando. El acompañamiento es algo que el Papa Francisco también pone un gran énfasis, de ir acompañando a estos padres en el proceso, que no sea aquí está la fecha, vengan a la sesión de esa ahorita y ahí nos vemos. No. Pero es algo radical. Algo también que él realizó, algo que es presente, está muy presente en la sensibilidad hispana, en la teología hispana, es pequeñas comunidades cristianas, porque muchos de sus ministerios se viven precisamente en ese esquema, ¿verdad? De pequeñas comunidades cristianas, ¿verdad? El movimiento familiar cristiano, ¿alguien forma parte de eso? Son precisamente reuniones también donde son pequeñas comunidades cristianas. Entonces él dijo eso, vamos a sostener, a apoyar a estas personas dentro de un proceso de pequeñas comunidades cristianas, porque ¿qué pasa muchas veces en las parroquias? Que son grandes, que son mega parroquias.
pues te pierdes, ¿verdad? O sea, el párroco no puede conocer a todo mundo. Tienes a 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 personas, pues no te llega a conocer. Entonces, pequeñas comunidades cristianas. La importancia de la bienvenida. Él le puso énfasis a esa bienvenida. Qué feo se siente, ¿no? Llegar a un lugar y que nadie te pele, ¿verdad? A mí me ha tocado, cuando yo fui al Campus Ministry en la universidad, llegué yo y nadie extendió nada. Los que se conocían del año pasado, hey, ¿cómo estás? Y todo. Y pues uno acá, pues sí se siente feo, ¿no? Entonces él dijo, no, a todo mundo le vamos a dar la bienvenida. Y también se expresa esa bienvenida en la manera en que tratamos con las personas cuando vienen a pedir servicios, ¿no? Quiero bautizar a mi hijo. Y a veces, ¿qué pasa, verdad? La secretaria, a ver, no hay ninguna secretaria aquí de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Pues la persona encargada que está ahí dando la bienvenida está, como dice el Papa Francisco, con cara de funeral, con cara agria. ¿Vives aquí? ¿Vives en la región? No. Tienes que hacerte miembro. ¿Das a la iglesia tu diezmo? ¿Tienes que inscribirte? El Papa Francisco dice, no nos inventemos el 8º sacramento aduanal, de requerimientos de aduana, porque así están a veces las personas, ¿verdad? Y vives aquí y estás casada por la iglesia. No, darles una bienvenida. Entonces, él fue de lo que se propuso para mejorar este proceso. Entonces, les invito yo no recibo regalías de esto ni nada, simplemente es algo muy bueno que los invito a investigar. Estos son los principios que yo quería compartir. Entonces, los voy a enunciar primero para después irlos desmenuzando un poquito. Esos son los principios. Encontrar a la gente donde está. Encontrarlos donde están. No estamos casados por la iglesia, no importa. Al que voy a bautizar es a tu hijo, no a ti, ¿verdad? O sea, no importa el estado en que tú estés. Catequesis evangelizante. Modelo catecumenal. Proceso flexible. Mistagogía. Entonces vamos a estar desmenuzando esas cosas una por una para que vean ustedes, y estos principios son eso, son cosas que ustedes pueden aplicar en el contexto en que ustedes están, catequesis para niños, jóvenes, adultos, etcétera. Y al final les voy a dar, sí, un modelo de lo que hicimos en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, en la preparación para confirmación de adultos, pero si ustedes no trabajan en eso, los principios se pueden aplicar en todos lados, ¿ok? Encontrar a la gente donde está. Ahí lo que les dije, ahí está el Papa Francisco como diciendo, no debemos instituir el 8º sacramento, el de la aduana pastoral. No se crean tantos requerimientos. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que pide la iglesia para bautizar a un niño? A una niña, a un bebé. Que al menos uno de los papás sean católicos, ¿verdad? Y aún faltando eso, porque a veces las abuelitas, ¿verdad? Bendito sea Dios que todavía hay esas personas, ¿verdad? Aunque los padres no quieran, bueno, al menos alguien, ¿verdad? Que hable, ¿verdad? Claro que con el permiso de los padres. Pero mínimo, ¿verdad? No se requiere... Eso de que sean miembros, siento decírselos, es una invención de aquí de la Iglesia de Estados Unidos. Eso no existe en ningún otro lado. Es muy bueno. Y vuélvanse miembros, por favor, inscríbanse, sí. Pero que no se vuelva un impedimento. No es una buena razón, ¿ok? No estoy diciendo que no sean miembros. Sí, vuélvanse miembros, tiene su beneficio. Pero eso no se requiere, no es absolutamente necesario. Entonces, encuentre la gente donde están. No los juzguemos. Ay, ¿de dónde salió esta gente? No sabe nada. No, encontrarlos donde está. Dios está siempre obrando en nuestro corazón. Muchas veces la gente no sabe cómo expresarlo, no está catequizada, no tiene lenguaje teológico para decir que Dios está vivo en mi vida. Pero nos ponemos a platicar con ellos, bueno, pues cuéntame un poco de tu vivencia, de tu vida, ¿qué haces? Bueno, pues me levanto en la mañana, le doy gracias a Dios por otro día, voy a comer, le doy gracias a Dios, me voy a dormir, le doy gracias. Ya te diste cuenta que su día fue un día de oración, aunque la persona piense que pues no, que él no, con la iglesia no tiene nada que ver. A veces hay que escuchar. Catequesis evangelizante. Y en catequesis, si eso no es lo suyo, pónganle lo que es lo suyo. Liturgia evangelizante, grupo de oración evangelizante. Cámbienle eso por lo que ustedes estén. Que todo lo que hagamos sea evangelizante. ¿Qué quiero decir con eso? Que sea lo que sea que hagamos,
debe de ser primero que nada cristocéntrico, o sea, que tiene que tener a Cristo en el centro. Si ustedes son catequistas, sea el tema que vayan a dar, tienen que preguntarse, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Cómo estoy yo llevando a la gente a conocer a Dios, a conocer a Cristo? Si están en la liturgia, si están en grupo de oración, todo, cristocéntrico, evangelizante. ¿Qué quiere decir eso? No asumir que la gente está evangelizada. Ustedes, yo estoy asumiendo que están evangelizados porque que otra persona loca estuviera aquí en su sábado pagando lo que pagaron para estar aquí, ¿verdad? Yo asumo eso. Pero no podemos asumir eso de las personas que están en nuestros programas, incluso las personas que están en la banca de la iglesia. No podemos asumir eso. ¿Qué debemos hacer? Debemos, en todos los contextos, en todo lo que hagamos, trabajar en evangelizarlos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena nueva que proclamamos? Que Cristo nos ama, que Dios nos ama. Qué bien, mira. Muchas veces cuando estoy en grupo de adultos no lo sabemos articular. Se los tengo así como que sacar hacia a fuerza. Porque todos hemos oído el evangelio, todos hemos oído la buena nueva. Pero a veces no podemos articular que Dios existe, porque ya muchas veces, hoy el día, mucha gente ya ni siquiera cree en eso, que Dios existe, que Dios nos ama, que nos ama a tal punto a que nos dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos, murió en la cruz por nosotros. No se queda ahí la historia, ¿verdad? Obviamente, pues qué triste, ¿no? Si se hubiera quedado ahí la historia, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Jesús no resucitó, dice San Pablo, pues vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo aquí? Somos un grupo social nada más. ¡No! Jesús está vivo. Jesús resucitó. Y todo eso está muy bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y lo han escuchado todos. No se queda ahí tampoco. ¿Qué significa eso para ti? Da tu testimonio de tu vida. Cómo tu vida es diferente al tú tener fe en este Dios que nos ama. Tenemos que dar testimonio. Que no se quede ahí en el libro. Que no se quede en el catecismo, en el libro. Que no se quede ahí enfrascado. No. Demostrar a la persona. Y todos y cada uno tenemos ese testimonio que podemos dar de nuestra. Y debemos de dar. De hecho, el Papa Francisco nos dice. Lo que la iglesia necesita el día de hoy, más que teólogos, más que catequistas, más que nada es que personas que den testimonio, personas que den un testimonio que es congruente, ¿verdad? No que digamos, amo a Dios y luego trato al prójimo de la patada, ¿verdad? No, que sea un testimonio congruente, que es demostrado por las acciones de nuestras vidas, ¿ok? Eso significa que lo que hagamos sea evangelizante, que en todo contexto hablamos del evangelio, hablamos de la centralidad de lo que hizo Dios por nosotros, que lo que hacemos es una predicación querigmática. ¿Qué es el querigma? Es la proclamación inicial del evangelio. Lo que ven ustedes hacer a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se dirigieron ellos? Pues fue un resumen de la historia de la salvación, ¿verdad? Culminando en la encarnación y el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer en todo contexto. Catequesis evangelizante. Mistagogía, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien trabaja aquí en el proceso de RICA? Hermano, ilumínenos con la mistagogía. Vivir, pues, se trata más que de vivir lo que has aprendido. O sea, si como una pareja cuando se van conociendo como novios, vive ese tiempo y luego después recibe se casan, ¿verdad? Se casan y entonces cuando viene lo bueno, a vivir todo lo que conoció. Exacto, entonces, cuando hablamos de los sacramentos, estamos hablando de algo tan grande, ese encuentro con Jesucristo que son todos y cada uno de los sacramentos, pues no se pueden quedar, el bautismo no se puede quedar ahí en la pila bautismal ese día. El matrimonio no se puede quedar ahí enfrente del altar ese día, qué bonito, hicimos la fiesta y se acabó. No, es algo tan grande, tan profundo, que debe de haber una reflexión, una, como dices tú, la vivencia. ¿Qué significa esto? No se queda ahí. ¿Qué hacemos nosotros, los que trabajamos en la catequesis sacramental? ¿Qué hacemos nosotros después? El acompañarlos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos?
No, pues yo ya acabé también, ya me lavo las manos y también yo, así como nos quejamos de los padres que dejan tirados a los niños, pues nosotros lamentablemente también dejamos tirados a las personas muchas veces. Terminamos, ya aquí, hasta aquí llegó mi proceso, mi fecha ya de donde me ocupaban, yo ya acabé. Nosotros también somos culpables de eso. No, debe de haber una mistagogía, una reflexión. Catequesis también, igualmente. En todo proceso debe de haber una reflexión. La mistagogía se vive sobre todo en la misa, pero también podemos hacer cosas. Para el bautismo de los hijos, podemos invitarlos un año después a una celebración de todos los que se bautizaron, a todas las familias, inyectarle ahí un poquito de catequesis, cómo están viviendo su catequesis, están viniendo a misa. Aquí están las formas de registro para el catecismo, si ya están más grandecitos, ¿verdad? Hay muchas maneras en que podemos vivir esta mistagogía, que no se quede ahí en el altar, que no se quede ahí en la pila bautismal, no, hay que vivir esto. Disculpe, Sí. La definición de mistagogía sería aplicar... Reflexión de los misterios. El griego significa reflexión sobre los misterios. Y eso es lo que significa el término. Y lo hemos estado explicando, ¿verdad? Y de que no se puede quedar ahí. Tenemos que vivirlo. Lo que sucedió ahí hay que experimentarlo, hay que profundizarlo. ¿Y cuánto dura la mistagogía? Toda la vida. Toda la vida. Es un proceso de vivirlo toda la vida. Nuestra primera comunión la vivimos una vez más cada vez que vamos a misa y participamos de la Eucaristía. El bautismo se vive incluso todos los días. Un recuerdo de eso es cuando entras a la iglesia y te mojas, ¿verdad? Es un recuerdo de tu bautismo, ¿sí sabían eso? Cada vez que nos persinamos, estamos reflexionando una vez más en el bautismo, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que te persinas es una mistagogía. ¿Okay? Y evangelizar a los padres. El Papa Francisco y muchos otros teólogos, muchas otras personas han estado hablando de la necesidad de tener un proceso que es catecumenal. Él lo puso en el contexto, en enero de este año, dijo, lo debo repetir, la necesidad de un nuevo catecumenado en la preparación matrimonial. Y yo lo digo, no nada más ahí, en todos lados, la necesidad de que lo que hagamos sea modelado como nos pide la Iglesia en el proceso del catecumenado, evangelización de los padres. Yo me pregunto, ¿un catecumenado para los padres? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a investigarlo. ¿Cómo luce un proceso de preparación sacramental que está basado en el catecumenado? Para ilustrarlo, y para los que quizás no están tan enterados del proceso del catecumenado, les cuento. El catecumenado conlleva, estamos hablando de personas que no son creyentes, que no son católicas, que no son bautizadas y quieren pasar a ser parte de la iglesia. Sobre todo, también hay personas no católicas que pueden ser cristianas de otras denominaciones que quieren volverse católicos, ¿ok? Entonces, esto conlleva, imagínense ustedes, alguien no creyente empieza con una llamada inicial, ¿a qué? Al arrepentimiento y la conversión a Jesucristo. Lo que hacían los profetas, lo que hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean. Lo que hacía Jesús también en su ministerio terrenal, lo repite hoy, lo repiten los apóstoles, lo repite la iglesia. Arrepiéntanse y crean. En el catecismo, ¿qué hacemos? Bueno, ahora para los bautizados, un llamado a la conversión constante. Igualmente el arrepentimiento. Catecumenado, responsabilidad de toda la iglesia. La catequesis, igualmente, responsabilidad de toda la iglesia. El catecumenado dirige al catecúmeno desde la etapa inicial de evangelización hasta una participación del misterio pascual, celebrando los sacramentos en la vigilia pascual, ¿verdad? En la formación catequética, ¿qué hacemos? Conducir al ya bautizado ahora a un encuentro más intenso del misterio pascual. Y todos saben lo que me refiero cuando digo el misterio pascual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Es el misterio pascual. Los eventos de la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, todo está ahí como entelarañado, sí lo sabemos, ahí está, ¿verdad? No es nada nuevo. Envuelve a toda la comunidad, ya lo mencioné, ¿verdad?
que la comunidad esté orando por estos niños en la catequesis, en la preparación sacramental, representada la comunidad con los catequistas, representada también con los padrinos, los esponsores, todo eso. Nos decía el Papa Juan Pablo II en el documento que se llama Catequesis en nuestros días, por sus siglas en latín CT, Catequesis Tradende. La comunidad eclesial en todos los niveles tiene una doble responsabilidad con respecto a la catequesis. La responsabilidad de proporcionar la capacitación de sus miembros, pero también la responsabilidad de darles la bienvenida a un ambiente donde puedan vivirlo más completamente posible de lo que ellos han aprendido. Entonces ahí está el papel de la comunidad: capacitar a los miembros, la formación y la bienvenida, la acogida, lo que hemos venido hablando. Esto en Catequesis Tradenda número 24. Envuelve toda la comunidad, lo mencionamos, envuelve familias mentoras. Se está volviendo necesario el día de hoy, muchas veces, el que la iglesia tenga que proporcionar los padrinos. Yo no sé ustedes, pero en muchas parroquias veo que ya la gente no encuentra gente que esté viviendo la fe, que hayan recibido los sacramentos, que si está casada, que esté casada por la iglesia. Bueno, la parroquia también puede suplir esto, también puede tener un ministerio de padrinos, que son personas formadas, que para personas que digan, pues no tengo que esperar a que venga alguien de Colombia o de México. No, pues mira, ya tenemos a alguien capacitado que puede ser padrino. Y sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Personas que caminen en la formación, parejas con experiencia que también puedan ser mentores. Un proceso de preparación sacramental que sea modelado en el catecumenado puede ser marcado por los rituales, de que no nada más sea formación en el salón, no, que se haga oración, que llevemos los niños a adoración, que el sacerdote los bendiga, pues se perdió de vez en cuando, ¿no? Durante la misa, ¿no? Porque el catecumenado es eso, no nada más es instrucción catequética, no. Exorcismos que se dan en el catecumenado lo podemos traducir en la catequesis, ofreciendo oportunidades para la reconciliación, ¿verdad? Y bendiciones y otras cosas. Hay muchas oportunidades para eso, con un componente mistagológico, como ya lo mencioné, y que sea un proceso personalizado. En el catecumenado, ¿cuánto dura el catecumenado? La respuesta correcta es: dura lo que tenga que durar. Y para cada persona es diferente. Porque si el proceso del catecumenado es un proceso de conversión, como debe ser, pues ¿quién le va a decir al Espíritu Santo, órale, en un año ya necesito que esta persona esté convertida? Suena ridículo, pero cuando tenemos un calendario de Rica que dice, yo empiezo en septiembre y sales convertido para la vigilia pascual en abril o mayo, es lo que estamos haciendo. No, cuando hacemos ese entrenamiento es lo que le decimos a la gente. Nunca le digas, dura un año o dura 2. Hay personas que si tienes impedimentos matrimoniales, olvídate, hasta más, 3, 4, 5. Dura lo que la acción del Espíritu Santo convirtiendo a esta persona dure, ¿ok? Bueno, ahora en los sacramentos, en la catequesis, igualmente podemos hacerlo un proceso un tanto personalizado. Muchas veces yo veo parroquias que cierran la inscripción de la catequesis. ¿Por qué? No, pues es que me dijeron, siempre lo hemos hecho. Hacemos la inscripción, llega la fecha límite y ya, cerré la catequesis. Pero pues ya no tienes lugar. No, simplemente es la fecha límite. No, debemos de cerrar la oportunidad de la catequesis. No, es que llegan a medio año. Pues es que esto no es la escuela, esto es una escuela de formación, esto no tiene nada que ver, que entren en el momento en que entren. Bueno, si ya tienes cuestiones de espacio, ya podemos hablar de otras cosas que podemos hacer, darles el libro, entrenar a los padres para que den la catequesis en la casa. Entonces, que sea un proceso personalizado. Ahora sí, eso es muy importante, porque aquí podemos ver cómo la preparación sacramental la podemos modelar en el proceso de Rica.
El proceso de RICA tiene 4 etapas. Evangelización o precatecumenado es la primera etapa. ¿Qué se hace durante esta etapa? Es una etapa abierta. Preguntas, oye, pues, ¿por qué quieres ser católico? ¿Qué piensas de Dios? Simplemente abierto, no llevas plan, no llevas dirección, simplemente lo que el catecúmeno necesite. Bueno, en la preparación sacramental, lo que va antes, podemos decir, bueno, los padres que oran con los niños, que los van llevando a misa. Eso es lo que va antes de la preparación sacramental. En el proceso de RICA tenemos ya entonces el catecumenado, que ahí sí ya es más organizado, ya llevas un plan, que es la instrucción, ya es la instrucción catequética directa. En la preparación sacramental, bueno, también hay una catequesis sistemática, también hay un catecismo, ¿verdad?, que ocurre todos los domingos o todos los miércoles, el día que sea. También hay una formación sistemática. En el proceso de RICA hay un proceso de purificación y alumbramiento. O sea, antes de llegar a la iniciación, tienes que ser purificado y alumbrado. O sea, purificado de sacarte de todo lo que te separa, ¿verdad?, de Dios. Y en la preparación sacramental, ¿podemos hacer eso? Claro, a través de la oración, adoración, retiros con las familias, se llega, incluso los pequeños pueden llegar a tener un encuentro fuerte con Jesús en un retiro. Sacramento de la reconciliación igualmente ofrece esa purificación y alumbramiento. Proceso de RICA, ya lo mencionamos, la mistagogía. Bueno, en la preparación sacramental se vive a través de la oración continua, a través de la participación frecuente en la misa. Es donde se vive esa reflexión de los misterios. Entonces vemos cómo podemos modelar la preparación sacramental de acuerdo al proceso de RICA. Y hablando de la flexibilidad, hablando de la necesidad de tener una formación que es personalizada. ¿Acaso una talla le queda a todos? ¿Saben ustedes de dónde vino el hecho de que tenemos tallas pequeña, mediana y grande? Vino del hecho de que aquí en Estados Unidos, antes de la guerra civil, los uniformes para los soldados se hacían a mano. Pero cuando llegó la guerra civil y que entraron un gran número de soldados al ejército, pues ahora hay que buscar la manera en vestirlos. Entonces, ¿qué dijeron? Pues ya no lo podemos hacer a la mano y medirte y que cada uno sea... No, ahora vamos a hacerlo pequeño, mediano y grande. ¿Cuál es el resultado de tener tallas así nada más? Pequeño, mediano y grande. Bueno, ahora ya extra. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que a nadie le queda nada bien. Es muy cómodo, ¿verdad? Es muy accesible para las compañías, lo fue para el ejército, pero yo no sé ustedes, pero a veces uno tiene que medirse varias cosas hasta que encuentra algo que más o menos ahí no se vea como espantapájaros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no debemos de hacer eso nosotros, de decir, aquí está mi programa, aquí están mis fechas y tienes que seguirla. Hay que ser flexibles, hay que ofrecer oportunidades de como dicen, de make-up, ¿verdad? Que si fallan algo, pues que lo vengan a hacer otro día, o si no pueden, bueno, que lean un libro y que hagan alguna actividad, ¿verdad? También hay que buscar la manera de que sea flexible, porque el programa que tenemos no es de la misma talla de todos, ¿ok? De hecho, la Iglesia permite, o de hecho manda muchas veces, adaptaciones. O sea, que no sea un proceso uniforme para todos. La Iglesia a veces pide e incluso manda adaptaciones, como lo mencioné en el proceso de RICA, que dura lo que tenga que durar, cuando son personas ya cristianas, bautizadas en otras denominaciones, que necesitan saber poco. Lo único que necesitan es para ser católico, ¿verdad? Quizás sobre la Virgen, quizás sobre el Papa. ¿Necesitan ellos 2 años de formación? La mayor parte de las veces no. Muchas veces vienen mejor formados en las escrituras, ¿verdad? que los católicos. Simplemente hay que darles el sentido de cómo la Iglesia, cómo nosotros entendemos las escrituras. Para ellos, 2, 3 meses, quizás sentarse con ellos personalmente y darles lo que necesitan, ya están. La edad. La Iglesia también manda una flexibilidad en la edad. ¿Cuándo manda la Iglesia que reciban los niños, por ejemplo, la primera comunión? En la edad de la razón, ¿verdad? Que arbitrariamente lo ponemos como a los 7.
¿verdad? 7 años. Entonces de ahí pueden empezar a recibir la primera comunión. La confirmación. ¿Cuándo reciben los muchachos aquí la confirmación en Dallas? En el... Sí. Ok. Y la iglesia dice, bueno, le da el permiso a los obispos que de la edad, empezando por la edad de razón hasta la adultez. Entonces, a donde tú vayas hay una diferencia. Discapacidades. ¿Qué es lo que pide la iglesia para las personas con discapacidades para recibir los sacramentos? ¿Qué es lo mínimo? Vamos a decir en el caso de la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión. ¿Qué pide la iglesia como mínimo? ¿Que sepan qué? Que tengan conciencia. ¿Pide la iglesia que se memoricen una lista de oraciones? ¿Y por qué con los niños a veces hacemos eso? Cuando vas tú al confesional, ¿qué es lo primero que ves tú ahí pegado? Fíjense, la hipocresía. No esperamos que los adultos se sepan el acto de contrición, pero aquí a los niños, si no se lo aprendieron exacto, así como viene, no, ya no pasaron el examen. Ay, Dios mío, el examen. Venga, regrese el año que entra, fíjese. Y de los adultos no esperamos lo mismo. No estoy diciendo abandonen enseñar las oraciones, no estoy diciendo eso, ¿verdad? No vayan a decir Juan Carlos allá no estoy diciendo eso. Claro que tenemos que enseñarles las oraciones. De hecho es el papel de los padres que si no se las saben, pues es la culpa de quién, de que no rezan en casa, ¿verdad? No hay que castigar a los niños, pero me explico. En el caso de discapacidades lo mínimo es eso, que sepan la diferencia entre comida regular y ahora este pan y vino que consagrados por la acción del Espíritu Santo se han convertido ahora en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que esto no es comida regular y que lo expresen no tiene que ser verbalmente porque muchos niños a veces no son verbales, pero con gestos, en la postura, ¿verdad? Que muestran reverencia, es lo mínimo que la iglesia pide. Entonces esa es nuestra base de lo que debemos pedir nosotros. Cultura y lenguaje, pues no se los tengo que decir, ustedes lo saben. La iglesia pide que la formación y la celebración de los sacramentos sea adaptada a la cultura y lenguaje de la gente. Por eso en muchos lugares, cuando tenemos presencia de la cultura hispana, debe de haber catequesis, preparación sacramental en la cultura y el lenguaje de nuestra gente, ¿verdad? Bueno, eso es sobre lo que es una catequesis evangelizante. Lo siguiente, ¿cuánto tiempo me queda? 15 minutos. ¿2 horas? Ok. 20 minutos. Bueno, lo siguiente es la manera en que, como diócesis, nuestra arquidiócesis de Galveston, Houston, cómo nosotros viendo todos estos problemas que les comenté al principio, cómo respondimos nosotros, porque para una diócesis, pues el papel es el de proveer recursos para la formación, ¿verdad? Establecer guías y ofrecer recursos. Entonces, lo siguiente es cómo diócesis, cómo respondimos nosotros a todos esos problemas. Y lo hicimos a través del desarrollo de un programa de confirmación para adultos. El cardenal Linardo nos pidió, hay que renovar este proceso, porque el proceso antiguo constaba de 6 sesiones de preparación para la confirmación. El mismo problema, ¿verdad? Para estos adultos, que la última vez que vinieron a la iglesia fue años atrás, la primera comunión, algunos de ellos ni siquiera. ¿Qué tanto les sirve 6 sesioncitas? Pues no les sirve de mucho. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para arreglar esto? Bueno, primero que nada, para que la gente sepa lo que necesita la persona, dijimos que ese encuentro inicial, que le llamamos muchas veces entrevista, no sea una simple entrevista donde te sientas, aquí está la forma, rellénamela con tu nombre, dirección. No, que sea un proceso de discernimiento. Un proceso de discernimiento. ¿Discernimiento de qué? ¿Qué significa discernir? Bueno, discernimiento primero que nada de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Dónde está Dios activo ya en sus vidas? Pero también a la vez un discernimiento de lo que necesitan ellos. ¿Qué formación necesitan ellos? Porque una vez más, ya no estamos asumiendo que todos son de la misma talla. Queremos darle algo más personalizado. Entonces comenzamos con un discernimiento. Y esto lo podemos aplicar para los niños también, para los sacramentos, los primeros sacramentos de Eucaristía
y reconciliación, platicar con las familias, qué necesitan, dónde necesitamos acompañarlas, qué recursos tenemos que darles. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer esto con cada candidato, que haya un discernimiento. Como resultado del discernimiento, hay 3 posibilidades. Este adulto está tan alejado de la vivencia religiosa, o sea, fue bautizado, fue como ese caso que dijo el Papa Benedicto, es un bautizado pagano, o un pagano bautizado, que lo que mejor necesita es más bien rica, o sea, se bautizó pero no está catequizado. En esos casos lo que la iglesia pide es más bien un proceso de rica. Le digo a la gente a veces, piénselo de esta manera, es como si la gente cuando necesita entrenamiento en cómo vivir como católico, o sea, no sabe ni cómo oramos, ni lo que es la misa, ni nada. Bueno, más bien lo que necesita entonces la persona es rica. Entonces, ok, ahí está un resultado. Otra posibilidad, bueno, la persona sí tuvo la primera comunión, entonces ya está un poco catequizada, pero pues está un poco alejada, no va todos los domingos, de repente viene unas cuantas veces al año a misa. Bueno, entonces, ¿qué necesita esa persona? Necesita una formación previa, antes de hablar del sacramento, necesita una formación previa a eso, lo que nosotros llamamos una preparación próxima antes del sacramento. Y ahorita les voy a describir cómo funciona esa preparación próxima. Y por último, un grupo último de personas, unos cuantos, yo estuve dentro de ese grupo, personas que por motivos ajenos a nuestra voluntad no nos confirmamos, pero estamos un tanto apegados a la iglesia. Yo caí en ese grupo, porque les cuento que cuando mi mamá nos trajo de México, en Monterrey en aquel entonces, no sé ahora, confirmaban por ahí creo que del 6º grado, ¿ok? Entonces no sabía mi mamá, se le pasó el tren con la confirmación allá, nos movimos a Houston, tampoco sabía cómo trabajaba, que era igual que ustedes durante esa edad, se le volvió a ir el tren, entonces ya cuando me gradué de high school no estaba yo confirmado. Cuando fui a la universidad, yo estaba buscando en ese entonces y dije, sí, yo quiero confirmarme. Entonces me tocó confirmarme en un proceso fuera de lo normal, pero yo siempre iba a misa por lo regular, ¿no? Entonces hay unos cuantos que caen de eso. Bueno, personas como yo en aquel entonces, ese tipo de personas ya los puedes meter ya directamente a hablar del sacramento. Ya podemos hacer una preparación inmediata para el sacramento, que es 6 sesiones, ¿ok? Entonces, esos son los 3 resultados del discernimiento. ¿Me explico hasta el momento lo que estamos haciendo? Muy bien. Durante este discernimiento, durante esta entrevista, nos proponemos, pues, primero que nada, que no haya ningún impedimento canónico. ¿Estás casado? Sí. ¿Estás casado por la iglesia? Ah, no. Bueno, pues, en realidad deberíamos de arreglar esa situación matrimonial antes de la confirmación, porque aunque el derecho canónico dice que idealmente la persona que se va a casar debería de recibir primero la confirmación si no causa graves problemas, digo yo, en nuestra realidad del día de hoy, persona que se va a casar por lo regular están ya cohabitando, lamentablemente. Entonces ponle tú, se confiesan el día anterior y si se confirman dignamente, pero al día siguiente vuelven a esa misma situación objetiva de pecado. No, hay que arreglar primero que se casen para que vivan ya una vida de gracia y después, bueno, ya se pueden confirmar, ¿verdad? Pero todo eso a través del discernimiento, ¿verdad? Se le entrevista, se hace el discernimiento con el candidato para ver dónde están en eso del conocimiento de la fe, la práctica de la fe, su participación en la vida sacramental, su vida de oración, su discipulado. Y muy importante, guiamos el proceso basado en el contenido de las 10 lecciones próximas. Ahorita les voy a dar los títulos, van a ver ustedes los títulos. De los títulos vienen las preguntas, del contenido vienen las preguntas, y si entonces ellos necesitan esa formación, ok, los puedes mandar. Pero hay una flexibilidad, porque si ellos ya están fuertes en un tema, no tienen que ir a esa sesión. Muchos directores dicen, no, yo los mando a todas. Bueno, lo pueden hacer, pero la flexibilidad de la que les estoy hablando
está ahí presente en este proceso. Dentro del proceso, el candidato participa en un día de reflexión, puede ser un retiro más extenso, pero nosotros sugerimos también un día de reflexión, los adultos también, personas muy ocupadas, pero es en esos momentos de reflexión, de retiro, donde la persona se aleja de lo común y corriente, de su día a diario, y muchas veces entra en ese silencio donde se puede llegar a escuchar la voz de Dios en sus vidas. Entonces, muy importante ese día de reflexión. También oportunidades de servicio las tenemos ahí presentes, y parte de la razón es esa, de que si van a ser personas que viven una madurez de su fe, pues tienen que precisamente ponerla en acción, las obras de misericordia en las diferentes maneras que la iglesia nos invita, y entonces tenemos oportunidad de servicio, y servicio modelado pues al servicio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Que no es servicio nada más para hacerlo, que es muy bueno, ¿verdad? Pero no, servicio modelado a Jesús, que siendo Dios se hizo servidor. Estos son las 10 sesiones, y lo saqué de nuestro sitio de internet, así que no lo tengo. Todos los recursos están en español, pero simplemente el esquema así completo no lo tenía en español en el sitio de internet. Pero pueden ustedes ver el contenido de las 10 sesiones. Conociendo a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Queremos hacer de este proceso un proceso que les dije hace rato, cristocéntrico. Entonces comenzamos con, pues, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro modelo de oración. Les damos 2 sesiones de la Biblia. El Antiguo Testamento, y lo hicimos con la promesa del Mesías. Nuevo Testamento, cómo fue cumplida la promesa del Mesías. Misterio pascual, enraizado en el credo, los sacramentos, la misa, las bienaventuranzas, la iglesia, discipulado. Varias cosas que les puedo comentar sobre ese esquema, ese contenido. Primero que nada, es un proceso que es de introducción a la fe. Es como catolicismo inicial, Catholicism 101. Otra cosa, este proceso que hicimos no es únicamente para adultos para la confirmación. Si ustedes en sus parroquias se encargan de formación de adultos, ustedes pueden usar estas sesiones y empezar a establecer lo que todos deberíamos de tener como un catecismo para adultos, porque esa es la visión de la iglesia, que el énfasis en la formación es ¿para quién? En la parroquia, ¿dónde debería haber un énfasis en la formación? ¿En los niños? No, en los adultos. El énfasis en la formación es en los adultos. El ideal de la iglesia es que hubiera un proceso para adultos, y entonces esto se puede convertir en una fundación de un proceso de formación para adultos. Yo cuando hago los entrenamientos le digo a la gente, toma esto, implementalo mínimo una vez, 2 veces al año, a principio de semestre, ¿verdad? E invita a todos los adultos de tu parroquia. Imagínate la diferencia, porque eso es un proceso donde buscamos evangelizar a la persona. Imagínate parejas que se van a casar. ¡Qué bien! Bienvenidos. Mira, te invitamos a este proceso antes de la formación matrimonial. Padres que van a bautizar a sus hijos, igualmente. Antes de decir, aquí está ya la fecha, mira, hay un proceso que te invitamos, no podemos forzarlos en este momento, pero mira, personas que vayan a este proceso de evangelización, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Van a llegar diferentes, cambiados al bautismo de sus hijos, a su matrimonio. Van a llegar habiendo tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo. Entonces, les digo, esos recursos yo se los estoy compartiendo. Si ustedes van a ese sitio que les dije o por medio de Facebook, ahí están, escribimos todos los planes de lecciones. Todo está ahí, el esquema, todo está ahí en español, y ahorita les voy a mostrar todos los recursos. Pero antes, aquí están las 6 sesiones de formación inmediata. O sea, empiezan los que necesitan más. Hay 10 sesiones que pueden ellos asistir. Los que no necesitaban las 10, bueno, todos comienzan juntos en el día de reflexión y luego pasan todos a las sesiones de preparación inmediata. Y esto sí, esto va orientado completamente al sacramento de la confirmación. Y esos son los temas: sacramento de iniciación, bautismo y confirmación. Obviamente la conexión tan estrecha del bautismo con la confirmación, la Eucaristía, oración y vida espiritual, la vida moral, con el sacramento de la reconciliación y penitencia,
La lección 5 completamente sobre el rito de confirmación, que es lo que dirige toda la preparación sacramental, es el rito. Y por último, la iglesia y discipulado. Si ustedes ven las 10 sesiones anteriores y estas 6, todo lo escribimos primero que nada guiado por las 6 tareas de la catequesis. Es lo que nos asegura que demos una catequesis completa, no nada más lo que me gusta a mí, ¿verdad? No nada más lo que yo sé. No, toda la gama de lo que la iglesia nos pide, que incluye la formación, está presente en esas 16 sesiones. ¿Okay? Eso es un vistazo de todos los recursos que les damos. Y ahí está en español. Les damos un plan de lección, oración inicial. Si hay folletos, handouts, ahí están. Oración final, hasta los PowerPoints, todo está ahí. Lo escribimos con las parroquias en mente, con esas parroquias que no tienen ahorita nada para formación de adultos. Lo pueden implementar inmediatamente, está ahí todo y es gratis. ¿Okay? 8 minutos, ¿verdad? No voy a hablar tanto del plan de lección, un poquito nada más. Simplemente que vean los títulos. Oración inicial, vean las cajitas, las secciones, abordar el tema con preguntas. Esta lección es iglesia y discipulado. Preguntas al inicio, abordar. Luego, ¿qué hacemos? Luego hacemos una explorar. El texto para este proceso es el catecismo de adultos, el catecismo rojo. Sí me explico, ese catecismo. Explicar e informar es otra parte de la lección. Hacer conexiones. En la preparación inmediata, conexiones con el rito de la confirmación. Hay un proceso también de extensión y enriquecimiento. Muchas veces la gente quiere saber más. Bueno, les damos ya sea documentos de la iglesia, pasajes que pueden leer para profundizar en ese tema. Al final hay una evaluación. Siempre en todo lo que hacemos debe haber una evaluación, porque si no, ¿cómo sabemos lo que estamos haciendo? Pues me fue bien, todos aprendieron, ¿verdad? ¿Y cómo sabes? No, pues, ¿ok? Autorreflexión al final, una mistagogía dentro de la lección y oración final. Todo esto, quiero que noten que cada lección sigue esta misma secuencia catequética, lo que acabo de subrayar. Pero esto es lo importante que quiero que ustedes sepan. Esto es el punto fuerte. El punto fuerte de todo esto es que la lección misma en sí sigue el proceso del catecumenado bautismal. Al principio, con ese abordar y explorar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que se hace en el precatecumenado. En la sección de explicar e informar, ¿qué estamos haciendo? Lo que se hace en el catecumenado. Conexión, extensión, enriquecimiento y evaluación, estamos haciendo lo que se hace en la purificación y alumbramiento. Y así sucesivamente. Al final, terminamos también con una reflexión, una mistagogía. Entonces, buscamos hacer incluso en el proceso lo que nos pide la iglesia, que sea modelado en el catecumenado. ¿Qué resultados vimos? Personas más comprometidas, interacción. La manera en que están escritas estas lecciones ya no es el catequista un experto como el día de hoy, que estoy nomás hable y hable, no, sino que hay muchas actividades. Los adultos, ¿cómo creen ustedes que aprenden? Nos dicen las teorías de aprendizaje de adultos que la manera en que un adulto aprende es compartiendo con otros adultos. Entonces hay muchas actividades de, mira, ¿qué piensas tú de eso? Tómate un momento, ahora voltea y platícalo con el compañero. El catequista habla a lo mucho como unos 12 minutos seguidos en la lección. Ya no es el especialista que está aquí y hable, no. La responsabilidad de la formación se va gradualmente dándosela, se le va cambiando ahora al candidato, a la persona. Aprendizaje más profundo. Tenemos la flexibilidad, la capacidad de programar este proceso varias veces al año. Usamos el modelo catecumenal. La preparación próxima tiene como objetivo la evangelización y estamos haciendo lo que la iglesia nos pide al enfatizar la formación de los adultos. Una vez más, para terminar, quería recalcar esos principios, encontrarlos donde están.
Si ustedes hacen esta formación varias veces al año, no tienen que decirle, ven el año que entra, ya empecé. No, tengo otra sesión que empieza ya pronto. O entrale aquí en esta lección y la siguiente vez que lo tenga, lo vuelves a entrar. Hay una flexibilidad, los encontramos donde están. Catequesis evangelizante, lo tenemos en el hecho de esa preparación próxima, que es evangelizante, que tratamos mucho sobre la Biblia. Los 10 lecciones iniciales no tienen un libro de texto, sino que más bien la Biblia es el libro de texto. Usamos el modelo catecumenal, como ya lo expliqué, proceso flexible y que incluso las lecciones tienen un proceso de mistagogía. Entonces, esos principios que les enuncié, quería cerrar ahora demostrando cómo nosotros tratamos de implementar dentro del proceso de formación. Les recuerdo que recursos están disponibles ahí. Tengo un par de minutos que podemos tomar un par de preguntas. Si son como yo y las preguntas vienen después, bueno. Ya les puse ahí en la página de Facebook. Si van ahorita mismo, si lo buscan, vayan al Mundo. Ahí está la entrada donde les digo, como les prometí, aquí están los recursos. Así que si tienen una pregunta, pueden ponerla ahí también, porque si son como yo, camino a la casa, voy a decir, chin, les hubiera dicho eso también, me olvidó decirles eso. Muchas veces somos reflectivos de esa manera. Pero ¿algún comentario, alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Sí. Si un matrimonio, se casaron por la iglesia, pero uno es católico y el otro no es católico, y se quiere evangelizar, quiere ser catecúmeno, pues, ¿puede hacer eso? Pues si fueron casados por la iglesia, significa que recibieron los permisos, las dispensaciones necesarias. Sí, entonces no hay ningún impedimento. Sí, no hay ningún impedimento. ¿Qué hacemos con los sacerdotes si queremos implementar eso? Pues primero que nada, como todo mundo, siempre orar por todos, ¿verdad? Orar por los sacerdotes, presentárselo. Yo y mi directora nos tocó ir al consejo pastoral, el consejo presbiterial con el cardenal y todos los chiludos de ahí de la arquidiócesis. Y sí, tenían muchas preguntas y eso, y entonces tratar de vendérselos, así como lo he hecho yo. Miren, esto es lo que necesita la gente y esto es lo que estamos proporcionando. Y ya que lo hemos vivido, porque esto empezó en el 2013 para nosotros, estos son los resultados. Muchas veces yo le digo a la gente, no vayas al sacerdote únicamente con problemas. ¿Qué persona, qué director, qué CEO quiere escuchar eso? ¿Qué jefe? Pues vete ya con tus problemas. No, padre, vemos esto y me parece a mí que esta es una buena manera de solucionarlo. No nada más vayan con problemas, vayan con soluciones también. Que significa que primero hay que echarles eso, ¿verdad? Hay que echarle cabeza y no nomás ir con la queja, ¿verdad? ¿Ok? Sí, organizar la idea. Cuando vas a pedir un préstamo, no nomás vas a pedir dinero. Tienes un plan de negocios, ¿verdad? Tengan un plan. Un minuto. Sí. Yo trabajo precisamente con los padres de los niños que van a catecismo y no sé si en esta página puedo encontrar material para trabajar precisamente con ellos en la página que es la base. ¿O hay tienes algún? Sí, yo comparto muchas cosas, muchos recursos. Especialmente se los he dado el día de hoy para que si algo les llamó la atención, si quieren ir atrás, están las diapositivas. Pienso poner ahí después, no le digan a nadie la grabación. Cómprenlas de aquí también. Visiten a RCL Bensinger. Pero sí, yo por mi parte también les ofrezco muchos recursos, así que también les recomiendo, no dejen de visitarlos. De otra manera, pues muchísimas gracias por su atención. Espero se hayan, de todo corazón, espero que algo se hayan llevado y que los impulse a hacer algo diferente, a no nomás quejarnos de lo mismo. Les pido también sus oraciones por mí y por mi esposa, que me presta para estar aquí un ratito con ustedes. Para mí la vocación primordial pues es el matrimonio. Esto es un ministerio de enseñanza que puede cambiar, pero igualmente les ofrezco sus oraciones y les ofrezco las mías por ustedes, y les doy las gracias y espero que hayan tenido muy buena conferencia, queda una sesión más, así que Dios me los bendiga, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Juan, por esta catequesis muy amable.